Buenos días. Nuestro grupo va a exponer el proyecto de silla de ruedas eléctricas para pacientes con movilidad reducida. Nuestro grupo está conformado por Carol Juliana Acevedo, Laura Marcela Ponte, David Alboreda Kira, Caterine Ceballos, Sara Elena Chica y Joan Sebastián Quintero. La introducción. Pues nosotros colocamos de introducción que en la actualidad pues hay muchas personas que tienen movilidad reducida. Estas personas utilizan silla de ruedas, ya sean convencionales o motorizadas, que están diseñadas con unos factores que cada una tiene unas medidas para cada usuario, dependiendo su uso y su actividad. Las sillas de ruedas eléctricas son una solución muy innovadora que esta brinda una mayor autonomía y libertad a las personas con alguna discapacidad física, ya que se adapta a necesidades individuales y puede proporcionar un movimiento seguro y cómodo gracias a un motor eléctrico. Estas sillas pueden ser muy versátiles en diversos entornos y pueden ser también con un diseño compacto y ergonómico. Y esto puede ayudar a reducir el esfuerzo necesario para poder desplazarse. Planteamiento del problema. Pues en el planteamiento del problema se colocó que la movilidad ha sido una necesidad muy básica para tener una mejor calidad de vida, pues ya que esto puede afectar la participación social y económica, esto llevándolo a una exclusión y limitando oportunidades vitales. Este aumento de limitaciones físicas se ha debido a muchos accidentes y estas sillas de ruedas, otros dispositivos de asistencia para alguna movilidad han sido vitales. Según la OMS, el 10% de las personas con discapacidad son el 111 millones. Estas necesitan silla de ruedas y también se prevé un déficit de 95 millones para el próximo año. Esto ha generado una demanda urgente para locomotoras como inteligencias artificiales que puedan mejorar la calidad de vida de las personas, o en este caso, una facilidad de acceso a una silla de ruedas adecuada. Justificación, las sillas de ruedas eléctricas ofrecen numerosas ventajas en comparación con las sillas de ruedas autopropulsadas. Estas ventajas incluyen una mayor autonomía de movimiento, lo cual hace ideal estas sillas para proporcionar a aquellas personas una mayor independencia, ya que no requieren de ayuda de otra persona para propulsarse. Estas sillas comúnmente son muy fáciles de usar, ofrecen una comodidad personalizable, reducen el estrés físico gracias a un control por palanca, comandos y demás. Son adecuadas para todo tipo de superficies, esperando obstáculos arquitectónicos debido a sus variedades de opciones. Eh, Hoy en día hay muchas sillas electrónicas que son muy costosas, como también hay sillas que son un poquito más asequibles a aquellas personas de bajos recursos. Bueno, esto incluye una tracción trasera para mayor estabilidad, tanto en interiores como en exteriores. Marco teórico. Una silla de ruedas eléctrica es una silla motorizada propulsada pues, por un motor eléctrico. Algunas sillas de ruedas se mueven de forma manual o con la ayuda de otra persona, pero pues esto puede llegar a ser algo cansado por la persona y más si se recorren distancias muy largas o por terrenos fatigosos. Entonces, pues para poder facilitar eso es que se ha desarrollado la silla de ruedas eléctrica. Hay algunas sillas de ruedas que tienen un motor y una batería recargable. Esta se controla mediante un joystick que se ubica en el posavasos, el cual sirve para la direccionalidad de esta, es decir, que vaya a la izquierda, a la derecha, al frente o atrás. Sin embargo, pueden llegar a haber personas con una discapacidad motriz grave que ni siquiera esto puedan usarlo. Algunas
de las causas principales de que existe una movilidad reducida es, por ejemplo, la deformidad, que es cuando los tejidos no permiten la movilidad suficiente para adoptar ciertas posturas o hacer ciertos movimientos. La debilidad muscular, que es cuando hay una atrofia muscular o hay una lesión neurológica o miopatías. La lesión medular, que es cuando implica algún daño en la médula espinal. Esto pues a menudo crea cambios permanentes en la sensibilidad del paciente y más que todo y otras funciones que se encuentran debajo del sitio de la lesión. También están los accidentes cerebrovasculares, que es cuando se detiene flujo sanguíneo a la parte del cerebro, por lo que al no poder recibir el oxígeno y los nutrientes que necesiten, las células cerebrales van a empezar a morir en cuestión de minutos. Esto pues puede causar un daño severo al cerebro y pues puede llegar a causar una discapacidad permanente, incluso la muerte. Otra causa es la lesión cerebral traumática, que es una lesión repentina que causa un daño al cerebro. Esto puede ocurrir por un golpe, un impacto o una sacudida en la cabeza. También está lo que se conoce como lesión penetrante, que es cuando un objeto entra al cráneo. Otra, ya más a nivel neonatal, es la espina bífida. Esto pues es un defecto en el tubo neuronal, que es un tipo de defecto congénito del cerebro, la columna vertebral o la médula espinal. Esto ocurre si la columna vertebral de defecto no se cierra completamente durante el primer mes del embarazo, por lo que puede dañar los nervios y la médula espinal del bebé. Pues por esto mismo es que las sillas de ruedas forman pues parte de los dispositivos físicos de ayuda al sistema locomotor de las personas que poseen estas discapacidades. Es por esto que este proyecto se basa en la fabricación de una silla de ruedas autónoma para facilitar el desplazamiento del paciente. Es por eso que pues esto ha sido un estudio que lleva años en proceso, al punto de que se han llegado a diseñar sillas de ruedas que se manejan por comando de voz, por procesamiento de imágenes e incluso por pensamientos cerebrales. Pregunta problema. ¿Cómo mediante la modificación de una silla de ruedas estándar podemos facilitar el desplazamiento y la autonomía de un paciente que tiene movilidad reducida por alguna patología de base? Esperamos que esta pregunta problema se resuelva mediante el transcurso de la solución del proyecto. Los objetivos. El objetivo general es diseñar un programa que permita a la entidad prestadora del servicio de asistencia de pacientes que tengan movilidad reducida llevar a cabo la identificación de cada uno de ellos, su estado físico al momento de adquirir la silla de ruedas y así llevar un control de saturación de oxígeno y prevención de accidentes con un sensor de proximidad. Objetivos específicos. Pues el objetivo específico que tenemos para la materia de lenguaje de programación Ghost es realizar en Java una aplicación con Vue o una interfaz gráfica que contenga un menú de opciones y una muestra estadística de uso de la silla de ruedas eléctricas, tales como el tiempo de uso diario, la distancia recorrida y la velocidad media. El otro de los objetivos específicos es realizar un estudio de la población a la cual se va a dirigir esta aplicación para poder establecer grados de afectación en la movilidad que presenta. Verificar antecedentes, pruebas diagnósticas que presenten los pacientes para así determinar si la silla de ruedas puede ser suministrada al paciente. También se va a analizar los niveles de movilidad reducida del estudio poblacional que este suministra para centrar la búsqueda en los pacientes que puedan usar el dispositivo. También se quiere garantizar un correcto y rápido manejo de información para darle al cliente la confiabilidad y seguridad de dicho programa. Sistema propuesto. Lo primero que se va a hacer es crear un nuevo proyecto seguido de la primera clase, que será una clase tipo main. Esta se va a extender como un JFrame y pues después de esto empezamos a crear las pruebas que vamos a utilizar. Estas pueden ser de tipo JLabel, JButton, JCheckBox, JTXL, lo que se necesite.
el public ingresar es el constructor de nuestro JFrame. Aquí se puede redimensionar, se puede dar color, entre otras cosas. Nuestro primer método, que es el de crear GUI, es donde ya crearemos la interfaz gráfica que va a tener nuestra ventana. En esta primera ventana se crearon 2 botones por medio de 2 JButton, en que fue de registrarse e ingresar. Se le da el tamaño y se crea el evento. También se le agregó un JLabel con un icono, esto pues para hacer la app mucho más amigable. Encontramos el main, que es nuestra clase principal, y seguido de esto los eventos de los botones anteriores. Entonces, estos eventos lo que harán es mandarnos a la clase correspondiente de cada nuevo botón, de cada de estos botones, por lo que se deben crear las clases dependiendo de los botones que utilicemos. Nuestro primer botón es el de registro, nos llevará a la clase de registro. Esta pues es parecido, también se hace en JFrame, se le crean las variables. Para esto utilizamos 3, que fue JLabel, el JTestField y el JButton. Se crea el constructor y en nuestra GUI vamos a crear por medio de JLabels y JTestField el formulario que debe llenar el usuario para poder registrarse en la base de datos. Y es de identificación, nombre, apellido, correo, usuario y contraseña. Todas se van organizando por medio de los setBounds. Y al final encontraremos 2 botones, el de guardar y el de ingresar. Nuevamente también se tiene por JButton, se le dan tamaño, altura y dónde se ubicarán. También, entonces ya encontramos los eventos de los botones. El evento de ingresar lo que hará es que al imprimirlo nos llevará a la siguiente clase que es la de login. Y el evento de guardar lo que hará va a ser es la conexión con la base de datos y los guardarán en esta base de datos. Entonces la conexión login aquí está, es esta de acá, donde pues aquí es donde está toda la conexión con la base de datos, que es la de MySQL junto con Java. Y también tenemos los datos de conexión login, que son los datos básicos pues, para poder hacer esta conexión, que es la base de datos, que nosotros la titulamos como login, el user, el login y el host. Entonces, esto ya guardará todo, se crea por medio de strings, se va a guardar toda nuestra información y la llevará a la base de datos que ya está aquí creada. Cuando el usuario ya haya creado como tal su usuario y su contraseña, podrá dirigirse a la ventana de login. Esta también es parecido, se haciendo con JFrame, se declaran las variables, se crea el constructor y en GUI vamos a encontrar 2 JLabels con sus JTs correspondientes, que es el de usuario y el de contraseña. El usuario va a ingresarlo por medio de este botón de ingresar. Este botón lo que nos lleva su evento nos lleva ya como tal al menú principal de nuestra aplicación. Entonces, para verlo de una forma más gráfica, al correr nuestra aplicación, es la primera ventana que se va a ver. Se va a registrar o a ingresar. Si el usuario no se ha registrado, pues un botón lo lleva a la clase de registrarse, donde va a encontrar todo el formulario. Esto se va a guardar en la base de datos que ya mostré anteriormente y al darle a ingresar, nos llevará ya a la ventana de login. Entonces, ya el usuario con su usuario y contraseña puede entrar perfectamente a la aplicación. Aquí, pues, nuestro menú principal consta de 5 opciones. La del formulario, listado general, sensores, manual para uso médico y el de los programadores. Buenos días. Yo voy a explicar una parte del código, la cual es el formulario. Esta aplicación pues cuenta con un formulario que sirve para recopilar datos del usuario, como el nombre, la identificación, el género, fecha de nacimiento, información médica, el peso y la altura. La estructura de este código pues, está dividida en varios paquetes con paquetes y clases. Por ejemplo, pues cada paquete puede contener una clase. En este entonces tenemos la clase formulario que está en la clase principal de la aplicación. En esta clase encontramos las variables las cuales utilizamos a lo largo de este código.
Esta cuenta con una clase constructora donde definimos los atributos de JFrame y este constructor se creó con el método de CreaView y ahí tenemos toda la creación de la interfaz gráfica del usuario. También cuenta con un JLabel, los cuales indican los campos para el llenado de los datos y un JTest para el usuario para que se pueda seguir los datos que la aplicación requiere para el funcionamiento y la recopilación de los datos. También tiene botones que son para el guardado de los datos en la base de datos MySQL. Y por último tenemos otros eventos para los botones. Dentro de esta clase, como lo decía, hay una serie de variables y componentes en la interfaz gráfica del usuario. Este nos va a permitir almacenar y mostrarnos los datos del usuario. Algunos ejemplos serían, de estas variables serían el JP, que es para guardar. Este botón permite al usuario guardar sus datos en la base de datos. El JP limpiar, que es un botón que permite al usuario limpiar todos los campos del formulario. El JP volver, que este botón le permite al usuario regresar al menú principal. Un JLeno, que es la etiqueta donde indica el campo para el nombre del usuario. JNO, que este indica donde se puede ingresar el nombre del usuario. Y un área de texto donde el usuario puede ingresar una información adicional sobre el mismo y un menú desplegable que se le permite al usuario seleccionar la IPS en la cual está afiliada. También tenemos otro menú desplegable que le permite al usuario seleccionar su peso. Un menú desplegable que le permite al usuario seleccionar su altura y un grupo de botones que puede permitir al usuario seleccionar su género. También hay algunas funciones y métodos que se utilizan para realizar acciones específicas en esta aplicación y guardar los datos del usuario en la base de datos o mostrarnos un mensaje de error en caso de que haya un problema al guardar los datos. Sensores. Listo. Los sensores dentro de la silla de ruedas cumplen una función fundamental para la protección del paciente. Los sensores que se utilizaron para este modelado o esta silla de ruedas fueron sensores de ultrasonido. ¿Qué función cumplen? Estos sensores, al ser de ultrasonido, lo que permiten es dar una detección de obstáculos, ya sea frontal o trasera, por lo cual daría un aviso audiovisual al paciente para que tenga una alerta de una posible colisión con con cualquier otro objeto. Bueno, el aplicativo, ¿qué va a hacer con los sensores? Él lo que va es a determinar a qué distancia se detecta esa posible o ese obstáculo que hay dentro de la silla, pues que se va a ir contra la silla. Bueno, entremos un poquito más en materia sobre la programación como tal. Mm, Ya se los muestra un momentico. Bueno, en esta parte de los sensores, vamos a importar una comunicación serial del Arduino y Java, ¿sí? Bueno, em, pues exportamos lo mismo, JFrame, JBible y demás. Bueno, como primer paso que tenemos que tener en cuenta es que vamos a crear una extensión JFrame en la cual vamos a declarar la comunicación serial con el Arduino, las conexiones y la comunicación como tal. ¿Listo? Bueno. Que sería en esta partecita de acá. Bueno, aquí también declaramos las variables que se van a utilizar más adelante, que ya estaré explicando. Bueno, en el menú principal vamos a agregar un botón o vamos a llamar esa ventana como sensores. Entonces,
donde aquí lo que hacemos es localizarlo, donde se encuentra y demás. Ujú. Bueno, luego creamos una subventana que cuando ingresamos a distancia, ¿cierto? Vamos a crear un titulito donde vamos a mostrar que pues, es donde está a distancia, donde me va a imprimir los valores que los sensores van a detectar, ¿cierto? Van a detectar y me los va a dar en valor numérico dentro de la ventana. Dentro de la ventana de los sensores va a recoger esos datos y más adelante se irán a hacer otras funciones que se van a explicar más adelante. Dentro de esa ventana, para la aplicación debe dar un botón que le va a permitir al usuario regresarse al menú principal. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el usuario quiera ingresar a otra parte o ya se quiera salir de la aplicación como tal. Bueno, esto básicamente es aquí. Esta es la parte donde uno se crea el botón. Uno crea el botoncito para regresar al menú principal. Eso. Del manual de uso médico. Eh, esta ventana tiene una finalidad, la cual es permitir ver al personal médico cómo se puede utilizar la silla de ruedas dentro de un área hospitalaria. En la pantalla número 8 vamos a encontrar lo que es la pestaña con el título del manual y también pues el texto que lleva su finalidad de este manual. Los componentes que componen con esta pestaña son el botón de la pestaña 1, que al hacer clic pues se va a ver el título del manual y el texto que lleva a su finalidad principal. Y se va a ver el botón de volver al menú principal que permite pues salir de esta pestaña y volver al menú principal. En la siguiente pantalla, que sería la número 9, en esta podemos identificar lo que son los componentes de la silla de ruedas. En esta, pues la descripción básica es, aquí podemos ver todos los componentes de la silla de ruedas y verificar pues que todos estén. Dentro de sus componentes tiene dos botones, el botón de la pestaña número 2, que pues al dar clic en él va a permitir que podamos ver todos los diferentes componentes de la silla de ruedas, como lo son el motor, los sensores de ultrasonido, los inversores, la batería, el switch de encendido, los cables, los sensores de pulso y los bus. Y también tenemos un segundo botón, nuevamente es el botón de menú principal, el cual permite eh, volver al menú principal desde la pestaña número 2. En la pantalla número 10, que este sería el uso indicado de la silla de ruedas, podemos ver que se permite mostrar en esta tercera pestaña el texto sobre los casos en los cuales las personas pueden usar la silla de ruedas. Dentro de él también tenemos dos botones nuevamente, que es el de la pestaña número 3, que al dar clic en él, pues va a dar el título y la finalidad del texto, que es el uso de la silla de ruedas. Y el botón de volver al menú principal nuevamente. En la pantalla número 11 son las indicaciones de la silla de ruedas. Esta sería la pestaña número 4 de estas pantallas en completo, lo que permite ver qué se necesita para poder utilizar esta silla de ruedas, cuál es la evolución médica, la incapacidad por no caminar, las capacidades de control pues, que tiene el paciente para poder controlar esta silla. Y nuevamente en la descripción de los componentes, vuelve y tiene dos botones, que al dar clic en el botón de la pestaña número 4, pues va a salir la finalidad de todo el texto y el botón de volver al menú principal. En la pantalla número 12 están los pasos de traslado en esta silla de ruedas. Esta pestaña permite ver los pasos que se deben seguir, pues, que deben seguir el personal médico para poder
que el paciente sea transportado en la silla de ruedas. Nuevamente en los componentes de la descripción podemos ver que tiene dos pestañas, la pestaña de dos botones, el botón de la pestaña número 5, que aquí se dará pues toda la explicación de la pestaña, y el botón de volver al menú principal. En la, eh, en la pantalla número 13 son los aspectos importantes a tener en cuenta. Esto es lo que se debe tener en cuenta para que el paciente tenga una movilidad cómoda y se pueda transportar en la silla de ruedas. Esto, como ya lo saben, va guiado totalmente hacia el personal médico y se tiene en cuenta ciertas características de ciertos pacientes. Nuevamente en la descripción de los componentes tiene el botón de la pestaña número 6 que llevará pues a la finalidad de de que dé la imagen de lo que tiene que ser todo lo que se debe seguir y volver al menú principal. Días, hoy les vengo a hablar acerca de las conclusiones de la aplicación desarrollada en Java para nuestro proyecto integrador de la silla de ruedas eléctrica. De acuerdo a todo lo anterior, se puede concluir que la aplicación desarrollada en Java ofrece diversas funciones o diversas formas de interacción del usuario para con la aplicación, ya sea mediante el ingreso de sus datos personales en un formulario, el cual cuenta con una conexión a dos bases de datos, una llamada usuarios y otra llamada login, las cuales fueron creadas en una aplicación llamada SAM, que es un paquete de software libre, utilizando especialmente la gestión de base de datos MySQL y un servidor web Apache. La aplicación desarrollada en Java también se asocia a sensores de ultrasonido o de proximidad, los cuales pues ayudan a alertar al usuario que se encuentra utilizando la silla de ruedas eléctrica de que puede sufrir una colisión potencial, que puede sufrir una colisión con un obstáculo que se encuentre cerca. Bueno, la aplicación de Java pues se encuentra programada para que la silla de ruedas eléctrica, cuando se encuentre a 2 metros de distancia del obstáculo, como alarma visual se encienda un dedo LED amarillo y por la aplicación de Java en la ventana de sensores se muestra un letrero de advertencia indicándole al usuario de que debe detenerse eh, o de que debe empezar a disminuir la velocidad de la silla de ruedas debido a que se encuentra peligrosamente cerca de un obstáculo. También se tiene que, cuando la silla de ruedas eléctrica se encuentre a 1,5 metros de dicho obstáculo, pues se encienda un diodo LED naranja y por pantalla de la aplicación de Java en la ventana sensores se le indica al paciente de que se está acercando aún más a dicho obstáculo y de que ahora hay un mayor riesgo de que este choque contra el mismo. Y por último, se tiene que para 1 metro, pues ya se encienda un diodo LED rojo e inmediatamente comience a sonar una alarma proveniente de un buzzer que indica pues que el usuario debe frenar la silla de ruedas de forma inmediata si no quiere chocar contra dicho obstáculo. Y pues a medida que, o en caso de, pues, de el usuario no frenar en la silla de ruedas, pues dicha alarma pues seguirá sonando a una frecuencia mayor a medida que la distancia entre la silla de ruedas y el obstáculo sea menor.
También la aplicación de Java se encuentra asociada al uso de un oxipulsímetro que mide el nivel de saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca del paciente. Los datos se registran en el tiempo y se presentan en gráficas separadas. Esto para que el profesional médico pueda monitorear y detectar posibles anomalías en los signos vitales del paciente. Continuando con las recomendaciones que se tienen respecto al proyecto integrador, se recomienda establecer como tiempo para realizar el proyecto un periodo mayor a un semestre académico, fijar un cronograma preciso de actividades y metas semanales a cumplir durante un tiempo determinado para llevar a cabo el proyecto de forma exitosa, conocer más a fondo sobre la programación de los sensores y cómo solucionar errores respecto a la conexión entre lenguaje C++ y Java, así como también tener acompañamiento o asesoría constante de personas expertas en el área de programación o de electrónica, de programación y de electrónica. Continuando con las limitaciones, como en todo proyecto se tuvieron inconvenientes, en este caso, a la hora de hacer la conexión entre la programación en Arduino, lenguaje C++ y el lenguaje Java para los sensores de ultrasonido de proximidad y del oxipulsímetro. Por ende, no se pueden realizar pruebas del desempeño de dichos sensores en la aplicación de Java y por ende, pues no se pueden realizar grabaciones del funcionamiento de la app con la silla de ruedas eléctrica. Y otra limitación que se experimentó en el proyecto fue que no se pudo realizar la validación del usuario para el ingreso a la aplicación en Java una vez se ha realizado el proceso de registro. Les vengo a hablar acerca de las conclusiones de la aplicación desarrollada en Java para nuestro proyecto integrador de la silla de ruedas eléctrica. De acuerdo a todo lo anterior, se puede concluir que la aplicación desarrollada en Java ofrece diversas funciones o diversas formas de interacción del usuario para con la aplicación, ya sea mediante el ingreso de sus datos personales en un formulario, el cual cuenta con una conexión a dos bases de datos, una llamada usuarios y otra llamada login, las cuales fueron creadas en una aplicación llamada SAM, que es un paquete de software libre, utilizando especialmente la gestión de base de datos MySQL y un servidor web Apache. La aplicación desarrollada en Java también se asocia a sensores de ultrasonido o de proximidad, los cuales pues ayudan a alertar al usuario que se encuentra utilizando la silla de ruedas eléctrica de que puede sufrir una colisión potencial, que puede sufrir una colisión con un obstáculo que se encuentre cerca. Bueno, la aplicación de Java pues se encuentra programada para que la silla de ruedas eléctrica cuando se encuentre a 2 metros de distancia del obstáculo, como alarma visual se encienda un dedo LED amarillo y por la aplicación de Java en la ventana de sensores se muestra un letrero de advertencia indicándole al usuario de que debe detenerse o de que debe empezar a disminuir la velocidad de la silla de ruedas debido a que se encuentra peligrosamente cerca de un obstáculo. También se tiene que
cuando la silla de ruedas eléctrica se encuentre a 1,5 metros de dicho obstáculo, pues se encienda un diodo LED naranja y por pantalla de la aplicación de Java en la ventana sensores se le indica al paciente de que se está acercando aún más a dicho obstáculo y de que ahora hay un mayor riesgo de que este choque contra el mismo. Y por último, se tiene que para 1 metro, pues ya se encienda un diodo LED rojo e inmediatamente comience a sonar una alarma proveniente de un buzzer que indica pues que el usuario debe frenar la silla de ruedas de forma inmediata si no quiere chocar contra dicho obstáculo. Y pues a medida que, o en caso de, pues, de el usuario no frenar en la silla de ruedas, pues dicha alarma pues seguirá sonando a una frecuencia mayor a medida que la distancia entre la silla de ruedas y el obstáculo sea menor. También la aplicación de Java se encuentra asociada al uso de un oxipulsímetro que mide el nivel de saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca del paciente. Los datos se registran en el tiempo y se presentan en gráficas separadas. Esto para que el profesional médico pueda monitorear y detectar posibles anomalías en los signos vitales del paciente. Continuando con las recomendaciones que se tienen respecto al proyecto integrador, se recomienda establecer como tiempo para realizar el proyecto un periodo mayor a un semestre académico, fijar un cronograma preciso de actividades y metas semanales a cumplir durante un tiempo determinado para llevar a cabo el proyecto de forma exitosa, conocer más a fondo sobre la programación de los sensores y cómo solucionar errores respecto a la conexión entre el lenguaje C++ y Java, así como también tener acompañamiento o asesoría constante de personas expertas en el área de programación o de electrónica, de programación y de electrónica. Continuando con las limitaciones, como en todo proyecto se tuvieron inconvenientes, en este caso, a la hora de hacer la conexión entre la programación en Arduino, lenguaje C++ y el lenguaje Java para los sensores de ultrasonido de proximidad y del oxipulsímetro. Por ende, no se pueden realizar pruebas del desempeño de dichos sensores en la aplicación de Java y por ende, pues no se pueden realizar grabaciones del funcionamiento de la app con la silla de ruedas eléctrica. Y otra limitación que se experimentó en el proyecto fue que no se pudo realizar la validación del usuario para el ingreso a la aplicación en Java una vez se ha realizado el proceso de registro.